Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta, serpentina de mi raza que indica que no está muerta. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte, si llovió perlas azules y en Santo vela sus nombres. Hola, bienvenidos una vez más a una edición de Río 4 Agro, desde donde intentamos hacer conocer la actividad de la gente de campo en el interior del país. Hoy vamos a hablar sobre cosecha de trigo y encima récord. En este año tan difícil para el cultivo de trigo, tuvimos la posibilidad de visitar la escuela Ambrosio Olmos. El trigo no ha tenido un buen año en el país y sobre todo en nuestra zona, donde ha habido la siembra más baja respecto de los últimos 100 años. Sin embargo, hace un tiempo atrás pudimos visitar un trigo bajo riego que tenía la posibilidad de una muy buena cosecha en la Escuela Agrotécnica Salesiana Ambrosio Olmos, ubicada a menos de 25 kilómetros de la localidad de Río Cuarto. Bueno, pues tuvimos la posibilidad de ver la cosecha y ahora se las mostramos. Esta chacarera para todas las ingratas. ¡Cante nomás! ¡Cante nomás! Vamos a conversar con el ingeniero Claudio Ochoa, quienes han llevado la tarea, difícil tarea y por supuesto responsable de ir midiendo cómo va justamente el agua en el suelo, ¿no? Cómo va el consumo, cómo está la disponibilidad por parte del cultivo. Ingeniero Ochoa, hay tanto para escucharte, así que comencemos de una vez. Bueno, Gabriel, buenas tardes. Sí, coincido con vos, es un campo realmente con mucha historia en nuestra zona. Aparte de su aptitud agrícola y ganadera, bueno, todo lo que significa la Escuela Agrícola Salesiana, ¿no? Sí, nosotros estuvimos desde el mes de septiembre que empezamos el monitoreo, haciendo el balance hídrico todas las semanas. Es una tarea realmente que lleva mucho estudio. Porque el objetivo principal, digamos, es utilizar el agua de la mejor manera posible, para que el cultivo la pueda tener disponible en el momento que la necesita. Digamos, no es una cuenta sencilla, es una cuenta que, digamos, lleva primero y principal las características hídricas que tiene el suelo en cuanto a sus contenidos de arena, limo y arcilla, y un componente muy importante que es la materia orgánica, que hace la eficiencia del agua. Esa materia orgánica que hoy estamos alimentando con este rastrojo realmente importantísimo que se le da, que más allá de la cosecha importante que se está teniendo hoy, lo más valioso que tiene este cultivo es ese rastrojo. Realmente no tiene precio. Exactamente, no tiene un valor porque realmente es incalculable el valor que tiene darle carbono al suelo, ¿no? Entonces, bueno, es lo que nosotros hacemos, es hacer el balance hídrico todas las semanas. Contamos en qué estado está el cultivo, cuánta agua necesita y cuánta va a necesitar en los próximos 7 días. Hacemos el cálculo de cuánta agua hay, midiendo con una sonda electrónica de capacitancia magnética que nos da el valor exacto cada 10 centímetros. Y de ahí hacemos el diagnóstico de cuántos milímetros aplicar, en la manera más exacta posible. Como decía Claudio, acá hay una cuenta económica también muy importante, que es la de que el cultivo sea rentable. Por lo tanto, tenemos que ser muy criteriosos y cuidadosos al momento de aplicar el agua, porque realmente el milímetro es caro. Pero más allá de ello es el uso, digamos, conservacionista y sustentable que tiene el agua, ¿no? El agua es un recurso muy valioso, tan valioso como podemos decir el rastrojo que está aquí, pero es el más importante, el insumo más importante que tiene cualquier cultivo, y además es vital para toda la humanidad. Entonces hay que cuidarlo al milímetro, y es lo que hacemos acá y es el trabajo que hicimos en este cultivo durante este ciclo. Vamos a conversar seguidamente con el ingeniero Mauro Huberto, un especialista en uso y manejo de suelos, y en este sentido, en este lote de trigo bajo riego, es interesantísimo, ¿no? Porque ustedes han debido estudiar perfectamente cómo funciona el suelo y cómo funciona el agua dentro de él para que sea disponible para los cultivos, ¿no es así, ingeniero Huberto? Bueno, sí, ante todo, bueno, buenas tardes y le estamos deseando feliz cosecha acá a la gente de la escuela. Sí, porque es un día de fiesta ¿eh?
Sí, nosotros consideramos que sí, siempre que se cosecha un grano en nuestras tierras es un día de fiesta. Y más cuando se hace con tanta racionalidad y con tanta medición, con tanta precisión que es necesaria para la producción. Digamos, por ahí en momentos de tantos lobbyismos y de tantas, a veces, excitaciones sociales o políticas, primero que todo hay que primar que existen métodos para hacer las cosas, digamos, y los métodos implican medir, mensurar. Entonces, no puede haber métodos, por lo menos en lo que nosotros consideramos, que sean seriamente aplicados si no se mide, ¿sí? Incluso a veces lo decimos, nos acusan muchas veces de ser extremadamente cuantitativos, a veces hasta las escalas cualitativas sirven, ¿sí? Entonces es una forma de mensurarlo, aunque se use la escala cualitativa. Las cuantitativas nosotros las preferimos más porque tenemos formación en función de eso. Entonces cuando medimos variables de suelo, variables hídricas, variables hidrofísicas en el suelo como también en el ambiente, creo que producen un doble impacto. Digamos, este año fue muy discutido la tecnología del riego. Claudio Viñolo hablaba, nuestro querido colega y amigo, de que ya en los años 60, 70 acá fueron pioneros del riego. Había una visión un poco más a largo plazo de sustentabilidad, de sortear problemas interanuales en una zona que tiene mucha fluctuación interanual de precipitaciones y variables climáticas. Y esa gente tenía visión de qué quedaría a 40 años. Creo que el cortoplacismo que llevamos en nuestra forma de vida cotidiana nos hace desviarnos de muchos métodos y desviarnos de lo que realmente los profesionales debemos hacer. Los profesionales debemos medir y debemos ser responsables en el uso de los recursos. No se vayan, amigos, en instantes continuamos con ustedes compartiendo las notas realizadas en la cosecha de trigo de la Escuela Ambrosio Olmos. Y si yo te vuelvo a hallar penando por tu soledad, con creces mi cariñito, tú me has de pagar. La agricultura de precisión y el monitoreo en riego específico y contada gota por gota es lo que ha permitido a la Escuela Ambrosio Olmos lograr esta cosecha de trigo. Soy ese quebracho, hijo del rigor, que a golpes de intentos la vida curtió. Todos bienvenidos a la escuela. La escuela siempre se muestra de puertas abiertas para este tipo de actividades y de posibilidades de mostrar lo que uno hace. Un poco para hacer historia, la escuela tiene unos círculos de riego, en cuyos centros tiene unos pozos de riego hechos en el año 1969, hechos en aquel entonces por un salesiano que está ahora en Córdoba, en una casa de reposo en Córdoba, que es el padre Pedman. Él realizó unos pozos de riego en aquel año y los mismos siguen hoy en funcionamiento. Solo se cambió el equipo baile, que en aquel momento era un equipo que se movía a agua, era un equipo que no tenía energía eléctrica, sino que el movimiento lo realizaba bajo presión instantánea de agua, a 8 kilos de presión. Ese equipo se cambió debido a que ya era obsoleto en el año 2002. Estuvimos alrededor de unos 10 años sin equipo y nuevamente compramos un equipo Vale, que es el que vamos a ver ahora durante la recorrida, el cual riega 2 círculos de riego de 110 hectáreas, ¿no? En estas 3 campañas que hemos hecho riego, hemos hecho básicamente 3 cultivos. El cultivo de invierno por excelencia, el que estamos viendo hoy, que es trigo, y soja y maíz después como cultivos de verano, ¿no? Bueno, para comentar un poquito sobre el trigo que vemos en esta oportunidad, es un Biointa 3005, es sembrado el 20 de mayo, con una densidad de más o menos 110 kilos de semilla por hectárea, lo que es más o menos unas 250 semillas por metro cuadrado al metro, no siendo al metro cuadrado, y bueno, permitió un nacimiento bastante bueno. En ese momento el equipo estaba en el suelo porque un tornado en marzo de este año lo había tirado, y hasta septiembre lo logramos bajo secano y después lo pudimos regar a partir de esa fecha, ¿no? Qué nobleza, porque fueron meses realmente secos.
Sí, una cuestión que vimos allí, incluso con el asesor Carlos Babini, el asesor CREA, es que al haber tirado 100 kilos de fosfato monoamónico en la línea en el momento de siembra, el trigo tenía un bajo desarrollo, efecto que se daba por el efecto osmótico de ese fósforo puesto en el suelo, ¿no? Entonces fueron muy importantes los riegos que se hicieron a partir de ese 1 de septiembre, una vez que contamos con el equipo. Fue muy importante el monitoreo de riego para poder discernir la cantidad de milímetros a tirar y el momento en el cual uno tiraba ese milimetraje, ¿no? Es así que la sumatoria total de milímetros fueron 170, que gracias al trabajo de la gente de Aseagro no solamente se definían los milimetrajes, sino también se definían los momentos de aplicación de ese milimetraje. El dolor tembló a prueba de fuego, tengo el corazón. ¡Ay, que no se va a caer! Pareciera que al tener el equipo de riego uno pretende maximizar el rendimiento y en realidad, más que maximizar el rendimiento, uno debe maximizar el margen. Para lograr eso, uno tiene que meter dentro de la grilla de costos el costo que tiene el milimetraje dentro del círculo. Para este lote en particular, para este círculo, que es el círculo número 2 de la escuela, regar 1 milímetro de riego tiene como costo cercano a los $2. Entonces uno no puede tirar 1 milímetro porque sí, sino debe realizar un estudio previo para poder definir la aplicación o no de ese milímetro, ¿no? Por otra parte también cuidamos el agua, ¿no? Porque también es una forma de hacer una producción realmente sustentable en el tiempo. Lógicamente, creo que el agua es el recurso escaso por excelencia y uno debe aplicarlo en función de la producción. Y vaya si esta producción es importante, que este trigo va a formar parte después de la mesa de cada argentino, formando la harina de cada pan de cada argentino, ¿no es cierto? Así que cada milímetro que se riega aquí, hecho de una forma sustentable, seguramente dará frutos el día de mañana, ¿no? Estaba pensando, ingeniero Viñolo, y también viendo por qué no este campo y lo que queda, ¿no? Tras cosechar este cultivo de trigo, semejante cantidad de fibra, de carbono, ahí, ¿no? Realmente, ¿cuánto le aportamos al suelo para las próximas cosechas? Es espectacular. Uno siempre lo que mira es el rendimiento. En esta parte del círculo estamos cercanos a los 5.000 kilos. Claro, porque ¿cómo le ponemos precio a eso? Yo diría que es absolutamente invalorable. La verdad, esa cantidad de cobertura significa una sustentabilidad a lo largo de los años que seguramente es difícil de medir hoy, pero que va a tener un impacto muy, muy grande el día de mañana, ¿no? Árbol de la vida que deja caer sus flores marchitas y empieza otra vez. Ahora, ingeniero Viñolo, sería bueno que la gente sepa también qué se va a hacer a partir de ahora. El trigo ya no va a estar más, diría apenas en horas no va a estar más este trigo aquí en el campo. Seguramente se va a ir a los procesos harineros y seguramente en poco tiempo va a ser, como bien dijiste, parte de la dieta básica de los argentinos. Pero estaría bueno saber qué va a pasar aquí. Bueno, en el lote, la semana que viene estamos pensando ya en la siembra de un maíz Pioneer de alto potencial de rendimiento, cuya finalidad primaria es la fabricación de un silo que va destinado a la producción tambera, la producción de leche, dentro de la misma escuela. Así que un maíz hilero. Un maíz hilero, y más o menos unas 60-70 hectáreas. Y el resto obviamente se lo utiliza para cosecha. Una cosa que para sumar es que ese silo no solamente va a la producción lechera, sino también es un componente importante de la dieta de un feedlot que tenemos, que desteta 650 animales año y que engordamos dentro de la misma explotación, ¿no es cierto? Qué interesante, ingeniero Viñolo, o sea que realmente este es un establecimiento absolutamente integrado, ¿no? En todas sus partes. Sí, no solo es integrado en función de los cultivos y la ganadería, tanto bovina como lechera que produce, sino también que los alumnos participan de cada una de las tareas junto con como lo va pidiendo la producción misma del campo, ¿no? Del reverdecer, el sueño es posible si crees en él. ¡Qué bonito, qué bonito! Vamos a la última pausa y enseguida continuamos hablando de cosecha de trigo en el sur de la provincia de Córdoba. Y cuando la vida comienza a doler, igual que el quebracho, aguanto de pie.
Desde la Escuela Agrotécnica Salesiana Ambrosio Olmos, donde trabajan alumnos, técnicos y maquinistas, tuvimos la posibilidad de darnos el lujo de ver esta cosecha que ha sido realmente récord. Continuamos compartiendo las notas logradas y hablando de la importancia del monitoreo durante todo el crecimiento de la planta. Soy tradición. Cantando voy como el río, repartiendo sentimientos. Acá cuando se habla de sustentabilidad no solo se tiene que hablar de sustentabilidad en términos ambientales o ecológicos, sino también la sustentabilidad y sostenibilidad en el tiempo de la producción y de la economía, digamos. Acá tenían una base de mínimo de rendimiento de indiferencia de 3.000 kilos, estamos en 5.000 kilos, con 170 milímetros creemos que ha sido todo un éxito porque tenían presupuestado 200 milímetros, se usó menos y se ganó mucho más de lo que se necesitaba, cuando en la media regional estamos en apenas 7-10 quintales los cultivos en secano y algunos, bueno, que no sabemos específicamente cómo se han regado, de un poco menos. Consideramos que es un éxito porque realmente hubo que ajustar mucho la tecnología del riego, la tecnología de la fertilización y la tecnología del uso de todos estos insumos, pero que estos insumos usados como herramientas, ¿sí?, no pasan a ser una tecnología de insumos, sino una tecnología de proceso. Uso el agua justa, uso el agroquímico que necesito, el fertilizante que necesito y nada más. Lo que necesita el cultivo y a veces un poquito más de lo que hay que reponer en los suelos, ¿sí? Muchas veces se miden en bolsas de... Hay cosas que hoy no se tienen que medir en bolsas de, como se habla recién, el ingeniero Claudio Acho también mencionaba el carbono, eso es inconmensurable. ¿Cuánto vale hoy el rastrojo en el suelo y el no alterar también la matriz de este suelo? ¿Sí? En favor del detrimento, sino en la sustentabilidad. Claro. Bueno, sería bueno entonces ir derribando algunos prejuicios y lamentablemente algunos rencores que lamentablemente hoy cunden por la sociedad de forma absolutamente irresponsable. Sí, nosotros consideramos que los mitos se acaban donde empieza la cuantificación, digamos, y empieza la ciencia. Y nosotros los profesionales debemos ser muy responsables a la hora de no poner la ciencia en favor de a veces lo político, sino que justamente la ciencia tiene que tener un grado muy alto, muy alto de responsabilidad y sobre todo de honestidad científica. Digamos, si en algunos contextos vamos a ser extremadamente rígidos para ciertas prohibiciones, ¿sí?, de agentes externos, ¿sí?, también tenemos que ser igualmente rígidos y estrictos cuando tenemos que mirar adentro de casa. Digamos, muchas veces estamos en un contexto que nosotros no vamos a tomar una posición, una parte, digamos, a favor de o qué, pero la realidad es que muchas veces específicamente acá en Río Cuarto, se han generado prohibiciones en función de ciertos protocolos de sustentabilidad y hay muchas cosas que dentro de nuestro entorno regional, que incluso incluyen a nuestra ciudad, no están del todo ajustadas. O sea, se está muy en contra de los agroquímicos, los agronegocios, pero en el sector de extensivos, por ejemplo, nada se habla de las intensivas, ¿sí?, de la verdura que compramos en la verdulería, ¿sí?, o de las muchas veces napas que se contaminan a través de otros sistemas, por ejemplo, de manejo de efluentes, ¿sí?, que son contaminantes de las napas que nosotros tomamos, no solo acá en Río Cuarto, sino muchas veces en lugares de la zona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nadie dice de qué tiene el tomate que comemos en ensalada todos los días, que a veces está caro, que a veces está barato, o de la lechuga, del repollo, o del coliflor. Y eso, entonces, si ya vamos a ser muy estrictos, digamos, en algunos sectores de la producción, tenemos que ser estrictos también en lo que nos toca a nosotros. Por ejemplo, en términos generales de los municipios. Pero también hay que ser estrictos en la aplicación de la ley. Digamos, los agrónomos estamos siendo cuestionados muchas veces por el tema de manejo de agroquímicos, pero aquí hay una ley que ampara a los agrónomos, que hay que respetarla y hacerla cumplir con los colegios y con los poderes que le corresponden. Igual que lo hace un médico cuando emite una receta, ¿sí?, o igual que hace cualquier otro profesional. Se trata de andar tratando de genocida cualquiera, ¿no?
Sí, digamos, nosotros consideramos que lo nuestro es una profesión muy noble. Nosotros lo que menos querríamos es que muera gente, sino que justamente ya entramos en una discusión que creemos que, de vuelta, creo que la ideologización de las discusiones no sirve. Lo que hay que discutir es un programa serio, si se quiere, de producción agropecuaria sustentable. Y ahí que participen todos los agentes que están dando vueltas, ¿sí? Desde los intendentes, gobernadores, presidentes y las distintas partes. Mientras seguimos ideologizando las discusiones y no hablando de un programa serio de producción sustentable, no solo en la parte extensiva, la parte intensiva, la parte ganadera también, la parte intensiva, y eso integrado a una sociedad que son los últimos consumidores, no lo vamos a lograr. Digamos, si no integramos y no incluimos a todos en las mesas de discusiones, este país va a seguir de improvisación en improvisación y también se van a permitir desfasajes de colegas como de otras personas que son responsables de cosas que se hacen mal, digamos. Entonces creemos que hay que integrarlo, pero seriamente, hay que usar métodos. Para eso existen también los métodos científicos, para eso existe la mensura, para eso existen las leyes, para quienes no los cumplen, y por otro lado existe algo muy importante, la responsabilidad que nos toca a cada uno como profesional para ejecutar. Si alguien viene, un colega, viene y dice hay que aplicar X producto acá y no lo hace bajo una receta y no lo controla, es una responsabilidad del sujeto, tan irresponsable como si un chico va y rompe un foco, ¿sí? Pero también tenemos que integrarlos en las mesas de discusiones. Para quienes no lo cumplen está la ley, para quienes lo cumplen y queremos cumplirlo están las mesas de discusión y la integración en programas serios. Me he perdido, pero aquí estoy. Antes de despedirnos queremos desearles una Navidad en paz, que Argentina la necesita mucho, y para quienes creen, por supuesto, la bendición de este Niño Dios que nos hace tanta falta. Les decimos hasta el próximo jueves a las 20:30, desde aquí, desde Río 4 Agro.